Gabriela Piovano, doctora médica infectóloga del Hospital Muñiz. Gracias por atendernos. Alejandro Costanzo y Adrián González te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias te... por llamar. A vos. Bueno, Gabriela, contanos, ¿qué están observando en particular en el Hospital Muñiz con el tema del coronavirus? ¿Se está llegando a una situación compleja de posible saturación? ¿Y qué es lo que pensás que se necesitaría hacer para retrotraer esto? Bueno, nosotros estamos preocupados porque vamos viendo cómo de a poco se van llenando nuestros lugares. Según los funcionarios, todavía hay capacidad, digamos, para alojar en nuestros lugares un 20 o un 30% más, y después supuestamente el sector privado está en este momento más libre que nosotros, dado que al principio era al revés. Y bueno, y también queda, por supuesto, la colaboración que se pueda tener entre el gobierno de provincia y el gobierno de ciudad. Pero nosotros, por ejemplo, en el Muñiz tenemos un pabellón que tiene 150 camas, que inicialmente eran de sospechosos, ahora son de pacientes moderados. Pero recordemos que cuando un paciente pasa a terapia, no sale rápidamente de la terapia, claro. Queda alojado varios días, tal vez 2 o 3 semanas o 4. Entonces esa cama queda invalidada, digamos, claro, todo ese tiempo, y todos los días se generan personas que por ahí necesitan el acceso a una terapia. Entonces nosotros vemos que la aceleración de los casos en los últimos días fue con un crecimiento exponencial, y que si realmente, como vos decías recién, no se logra parar este crecimiento drásticamente, sí vamos a ver saturado el sistema, que en definitiva era lo que estuvimos tratando de hacer, no solo de tener tiempo, sino de que los casos sean progresivos y se los pueda atender, como se dice, cómodamente por parte del sistema. Gabriela, ya tengo entendido que por la cantidad de casos que estamos teniendo todos los días, más de 2.000 casos, es imposible hacer este seguimiento de contagios por cada uno de los casos, ¿no? Porque involucraría muchos recursos humanos, tiempo, y nunca se llegaría a saber tampoco desde dónde provino el contagio, porque bueno, hay una situación de mucha circulación. En este sentido, lo más importante para cortar el crecimiento de esta curva es cortar la circulación y sobre todo lo que es transportes públicos. Bueno, por un lado, lo que todavía se está haciendo en la ciudad es tomar contacto con los positivos, o sea, con los casos sospechosos, testear a los contactos, y los que son positivos, llevarlos a aislamiento. Y lo que pasa es que tal vez ya no encontrás un nexo, digamos, con una persona que, por ejemplo, había viajado, claro, o que sea personal de la salud o algo de eso, ¿no? O sea, eso es el sentido de la circulación comunitaria. Y como vos decís, la única cosa que sirve, más allá de que vos aísles a los conocidos, recordemos que hay un alto porcentaje que están infectados, transmiten la infección, pero están asintomáticos. No por lo eso saben. La solución es que todos estemos en cuarentena, independientemente de si tenemos o no tenemos síntomas, y si formamos parte de grupos, digamos, que han tenido contacto estrecho o no. Y en ese punto seguramente el transporte público ha sido un lugar donde, bueno, se aportó seguramente muchos contagios, y la clave también para disminuir estos números seguramente será restringir al máximo el acceso a este transporte, que es masivo y justamente constituye un lugar de contagio. Claro. Adrián González también quiere hacerte una pregunta, Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Te pregunto en general, en estos 100 días casi de cuarentena,
¿cómo viste las diferentes medidas que fueron aplicadas tanto por el gobierno nacional como bueno, el provincial y el porteño? Si rescatás, digamos, lo positivo de esas medidas, cuáles fueron los aciertos, digamos, y cuáles las cosas que se hicieron mal, obviamente que es algo del día a día, y que bueno, que muchas veces hay que resolver teniendo en cuenta la opinión de los especialistas y sin tener otro precedente, digamos, para saber qué hacer. Bueno, yo creo que nosotros en un primer momento, inclusive cuando empezó todo esto y se hablaba del aislamiento comunitario, yo misma fui alguien que criticó la posibilidad de empezar tan temprano, siendo que esto recién estaba circulando, por ejemplo, solamente en Capital, ¿no es cierto? Y entre la gente que viajaba. Me parecía que era exagerado poner en cuarentena a Jujuy, ¿no? Bueno, después con la conducta que tuvieron los viajantes, ¿no? Que, por ejemplo, gente que organizó mateadas y fueron a fiestas, etcétera, demostraron que, bueno, que la conducta de la gente lamentablemente iba en sentido contrario, así que sí era necesario establecer una restricción. Después, obviamente, los resultados que hemos obtenido son muy buenos desde todo punto de vista, si lo comparamos con cualquier otro país claro, que no haya establecido como nosotros la cuarentena de forma precoz, y entonces en ese punto estamos de acuerdo. Y bueno, por ahí uno lo que criticaría obviamente es el empezar a bajar un discurso de que bueno, de que ya está, de que en realidad es mentira, etcétera, etcétera. O sea, haber dado lugar, ¿no?, a la falsa dicotomía entre la economía y la infectología, y haber reforzado todo el tiempo el logro, ¿no?, de lo que no sucedió. Porque claro, en realidad, obviamente, como siempre decimos, es difícil medir lo que no sucedió. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, la estadística de Chile, que ingresó el mismo día que nosotros, ahí sí podríamos apreciar las vidas humanas que son de nuestros seres queridos, lógicamente, que nos hemos, entre comillas, ahorrado con esta cuarentena. Entonces, desde ese punto, esta circulación que se promovió, sobre todo en Capital, la hemos visto con alarma. El manejo que hubo de las llamadas villas de emergencia, donde por lo menos la sensación es que se dejó librado, y bueno, y eso también costó las vidas de seres queridos y de personas que han trabajado, ¿no?, en el sector comunitario, líderes, que realmente es una tragedia haberlos perdido, y que por ahí uno esperaba otro tipo de manejo. Supuestamente esos focos ya fueron controlados, y bueno, y entonces en ese sentido, si realmente el haber ido a buscar activamente los casos, que también fue algo que se les propuso a los gobernantes, a los funcionarios de la ciudad, les rindió, según ellos dicen. Entonces esos focos ya fueron controlados. Bueno, nos queda entonces que realmente se pueda restablecer el diálogo con la comunidad, para entender la importancia de volver atrás por lo menos 2 o 3 semanas, hasta lograr en todo caso bajar realmente la curva y empezar a que haya un descenso y no se siga con un crecimiento, ¿no es cierto? Gabriela, no importa quién, pero todavía desde algunos sectores de la oposición política se sigue insistiendo en que por ahí la forma de controlar es esta idea de la burbuja, como se hizo en Villa Azul, ¿no? Que por otro lado lo criticaron en un momento, pero ahora dicen que hay que hacer eso para aislar los casos, pero que no seamos tan drásticos con una cuarentena de 15 días muy dura. Vuelven a insistir con esto. Digo, esto no funcionaría hoy, porque no es fácil focalizar los contagios. ¿Estoy equivocado en este sentido?
Bueno, me parece que no hay una solución general que yo te pueda dar ni ninguno de nosotros plantear. Creo que la forma inteligente es ver cada sector, su característica y la forma de abordaje, ¿no? Seguramente los barrios carenciados, que son de una altísima concentración demográfica, pero con una superficie, digamos, limitada, por ahí se podría haber hecho un abordaje justamente, no sé si no permitir que la gente salga, pero sí, en todo caso, que en vez de tener que ir a buscar la comida o salir a tramitar la IFE o lo que sea, haber llegado con las organizaciones sociales de forma ordenada a cada uno de los lugares, dar asistencia, ver, censar, evaluar, asistir y en todo caso reacondicionar o reasignar los lugares. Bueno, eso yo sinceramente en este momento no tengo conocimiento de los barrios, o sea, en algún momento cuando pasó la Villa 31 y todo, estuve muy conectada con organizaciones, ahora eso ya fue como calmándose y eso bien. Parecería darle la razón al gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Ahora, como vos decís, en general, uno lo único que puede apelar es a la sensatez y a la adhesión del pueblo, claro, de la ciudadanía, porque por más que yo ponga, salvo que nos convirtamos en Corea o en Vietnam, ¿no es cierto?, vayamos a buscar a la gente de los pelos y bueno, y las llevamos y las ponemos en cautiverio, pero es algo que obviamente no es de ninguna forma la forma que nos podemos manejar con nuestra población, ¿no es cierto? Claro, claro. Así acá que yo creo que a lo único que podemos apelar es al acuerdo y a la sensatez, y bueno, y entender que si esto se nos va de manos, se nos va de manos para todos, ¿no? No se va a ir de manos solamente para un sector. Así que yo creo que tendríamos que hacer muchísimo hincapié en los casos que han sufrido ya, que han sucedido, para que la gente pueda valorar y tomar esa experiencia y no necesitar, ¿no es cierto?, otra vez pasar cosas en carne propia para aprender la lección, ¿no? Sí, sin dudas. Adrián, ¿tenías una pregunta más para hacer? Sí, más allá de la responsabilidad ciudadana, que se queden en sus casas, de que el gobierno tome nuevas medidas, más restricciones a partir de mañana, ¿cómo estás viendo los testeos? En su momento el 90% daban negativo, por lo cual no tenía mucho sentido, digamos, hacer testeos masivos, pero ahora la positividad aumentó hasta el 40%. En este caso, ¿qué considerás que se debe hacer con los testeos? ¿Si alcanza con el detectar o hace falta más personal para hacerlos? Bueno, si nosotros nos basamos en justamente la Organización Mundial, que era nuestro referente para decir que con un 10 o un 5% de positivos esos testeos estaban en buena proporción, bueno, con 40, 50, 60, 70 y hasta 80% está claro que nos estamos quedando cortos y que lógicamente si la idea es cuarentenar o llevar a un lugar a la gente que nos da positivo, bueno, de alguna forma también vamos a tratar de que no se dé tanto lo positivo porque me voy a tener que ocupar de mucho más. Yo creo que ahí también hay una pequeña trampita, porque también cuando se dice que se van a buscar activamente, también antes se iban a buscar activamente. Lo que pasa que antes había un nivel de infección y hoy evidentemente ese nivel ha crecido. Entonces, obviamente que yo aumentaría el nivel de testeo. No sé si seguiría apartando de los lugares a las personas que dan positiva, sino más vale trataría de sacar a los negativos y a los positivos de riesgo y dar una fuerte asistencia, vuelvo a insistir, un fuerte acompañamiento institucional que vaya de la mano de las organizaciones sociales para que las personas que tienen que estar en su casa puedan hacerlo con toda comodidad y con la idea de que, bueno, de que es un tiempo que hay que resistir y que pasadas 1 o 2 semanas
la situación se va a poder controlar. O sea, pienso que hoy por hoy no lo van a hacer. Yo espero de corazón que con lo que está pasando esto realmente baje, porque la idea no es demostrar que teníamos razón, la idea es que las cosas salgan bien. Claro, sin dudas. Y sobre todo, mira, acá tenemos un comentario mientras todo esto está saliendo en vivo, y comentario de oyente que, claro, denota esto el hartazgo, ¿no? Y cómo uno puede trabajar sobre esta situación para hacer comprender, ¿no? Porque dice, me harté de la cuarentena, si volvemos a fase 1 no cuenten conmigo, dice esta persona, Ponce de León, que se ha comunicado aquí. Y esto también es otra de las cuestiones que hay que ver, cómo atender a personas que realmente tienen este problema, ¿no? ¿Cómo se les dice? Bueno, 15 días más, por favor, tratemos de aguantar, tratemos de tener paciencia. ¿Cómo se les dice? Bueno, yo lamento lo que le pasa a esta persona y bueno, si ella decide exponerse y claro, en todo caso después se enferma, me gustaría que firme un documento donde se compromete a no ocupar ni él ni todos sus amigos y familiares que se infecten a partir de él, se comprometa a no pedir asistencia de parte de ninguno de nosotros. Por ahí eso podría ser un contrato justo, ¿no? Bueno, podría ser una forma para entender cuál es la gravedad de la situación. Sí, sí. La verdad porque, no sé, el señor debe ser grande, debe ser mayor de edad, y si no puede bancarse unos días más porque está con muchos problemas y decide él arriesgarse, ¿nosotros qué podemos hacer en nombre de la libertad del señor? No, seguro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no lo vamos a buscar de los pelos y entonces ahora seríamos realmente una dictadura. Claro. Y por otro lado... Así que no sé, si por ahí no tiene idea todavía de lo que pasa, no sé, le mostraría alguna foto de la gente que estamos rotando todos los días en el hospital a ver si se salva en terapia intensiva. Por ahí podríamos, pero lo que pasa es que también, viste, sacás una foto a la gente y también te comes un juicio porque lógicamente... Bueno, Gabriela, ¿no? Pero hay que convenir con esto que nosotros necesitamos también que todos los medios de comunicación ayuden en estas circunstancias, pues estamos hablando del país, de la República, de los ciudadanos, de la salud, pero sin embargo hay un sector importante de los medios de comunicación y la prensa y periodistas que están horadando justamente y calando en este tipo de discursos, ¿no? Y esto es grave también. Totalmente, mira, es como vos lo decís, nosotros estamos luchando contra la hegemonía mediática, que es la que ha ido minimizando, ¿no? Todo esto para provocar ese descontento, no podemos ser ingenuos, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, hace unos días tuvimos un pequeño altercado con el señor Milei, que bueno, que tiene un discurso que ya lo tiene de hace rato, y el diario La Nación saca como que, bueno, que saca lo que pone el sector que adhiere a ellos, tratándome de burra, ¿no es cierto?, denigrándome, y el diario La Nación obviamente prioriza poner el adjetivamiento de que yo soy burra. Claro. Pero obviamente lo hace con esa sorna que tienen. Y bueno, lamentablemente el público que va a pagar las consecuencias de esto son ellos. Y como le dije a Milei, ninguno de ellos va a pagar con nada de ellos el desastre que ocasionarían si realmente esto sigue de esa forma, ¿no? Sí, Gabriela, es verdad. Y otra cuestión más, vemos que te están comunicando, pero ya estamos cortando, es que ninguno de estos que promueve basta la cuarentena están en la calle reclamando, ¿no? No lo vemos a Milei en la calle, no lo vemos a Bullrich, y entonces uno se da cuenta que hablan en un lado, pero no hacen, no lo hacen. Gracias, Gabriela, te dejamos, fue un gusto hablar con vos, y bueno, hasta otro momento. Gracias a ustedes, muchas gracias, y en otro momento nos volvemos a comunicar. Ahí está, hasta otro momento. Gabriela Piovano, infectóloga.